Bienvenidos al día de hoy a Punto Semántico. Ya sé que es martes, pero esta semana vamos a iniciar con temas sobre la mujer, ya que se viene el día de mañana, el 8 de marzo, y luego el 9 de marzo para recibir o analizar lo que sucedió el día 8 de marzo. Todas estas semanas, iniciando marzo, ha empezado distintas instituciones a tratar de ponerse de lado de las protestas sobre este tema, que igual no puedo mencionar claramente, pero se han destinado ciertos recursos para estar en pro del 8 de marzo y se pone en su banderita morada. Esto puede ser algo positivo, pero también podemos verlo de forma crítica y pedir o solicitar que hagan mucho más al respecto. Sin embargo, no todas las instituciones pueden hacer demasiado al respecto. Lo único que pueden hacer es ponerse un poco esta bandera y tratar de hacer un llamado a la comunidad de alguna manera u otra. Creo que de alguna forma también es una batalla ganada para quienes han estado en las marchas solicitando justicia. Esto es un tema sumamente delicado y más problemático de lo que pensamos. Me parece también que hace falta letrarnos al respecto y también sobre las leyes que existen para poder hacer algo. Sin embargo, dentro de este marco, en cuanto a la ciencia, nosotros sabemos que CONACYT ha estado conmemorando el Día de la Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que fue el día 3 de marzo. En este marco internacional de la mujer y la niña que hemos venido hablando en diferentes notas en punto semántico, pues técnicamente lo que hacen es dar por lo menos ese discurso o iniciar la conversación sobre cómo las mujeres a partir de cómo son criadas en casa tienden a elegir una u otra, digamos, preferencia en cuestiones de sus estudios o en su vida laboral o en lo que quieren ser de grandes en el caso de las niñas. Incluso se habla de la diversidad del uso de videojuegos o de juegos en tanto niños como niñas. Hoy en día, gracias a muchos padres millennial, podemos decir que tanto niñas como niños juegan videojuegos, pero siguen existiendo áreas, ámbitos en ciertos estratos también socioeconómicos donde no se da. Y podemos hablar tanto de estratos económicos altos como bajos. A pesar de todo esto, podemos hablar con mucho respeto al respecto y entender que también las mujeres nos encontramos en una construcción del concepto teórico sobre qué es ser mujer y qué es el ser a partir del cuerpo femenino. En algún momento les mencioné que el cuerpo femenino también tiene una visión distinta porque a partir de su materia, de su propia feminidad, digámoslo, a partir de su propia sexualidad y sexo, lo que hace es determinar al mundo de una forma muy distinta a como lo puede observar un hombre. Ambos tenemos cosas importantes e interesantes para poder aportar diferentes visiones del mundo, pero es muy complejo el llegar a un acuerdo entre mujeres, entre hombres y entre todos. Y entre personas que, bueno, podemos decir que no se encuentran dentro de un género binario o que incluso personas con sexualidad binaria, ¿no? Tanto hermafroditas como personas ya, como les había comentado, no binarias, que es diferente, ¿no? Género, asexo, orientación sexual, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta semana pues es el Día de la Mujer. No regalen flores, no hablen al respecto tanto. Hay que ser más como eh, algunos otros autores que nos mencionan sobre simplemente escuchar, ser pacientes, reflexionar y seguir. Entonces, bueno, esta semana CONACYT está conmemorando el Día Internacional de la Mujer. En otra nota, muere Francisco Ayala, que es el biólogo evolutivo que reconcilió la ciencia y la religión. El profesor se vio obligado a dimitir de la Universidad de California en Irvine tras una investigación de su centro que dio crédito a una de las denuncias de acoso sexual. El genetista español José Ayala Pereda, discípulo de Teodosis Dovzhansky,
uno de los padres del neodarwinismo y ex sacerdote dominico que limó las diferencias entre la fe católica y la evidencia científica, para aquellos que piensan que no se puede ligar. Falleció la madrugada del viernes 3 de marzo a los 88 años en California, Estados Unidos, país en el que residía desde 1961. Además, es uno de los científicos españoles más prestigiosos que, si bien su reputación se vio ensombrecida en 2018 tras 3 acusaciones de acoso sexual, Ayala perdió sus cargos en la Universidad de California en Irvine después de una investigación interna diera crédito a una de las denuncias. El investigador madrileño defendió su inocencia, argumentando que lo habían despedido por sus modales de caballero y que habían convertido su amabilidad en acusaciones de acoso sexual. Bueno, ahí sí que en estos temas hay que tener demasiado criterio para poder decir si un profesor es acosador o no lo es. Y además hay que entender también que el micromachismo está acompañado de caballerosidad. Hay que ver de qué forma lo hacía. Sin embargo, ahorita no podemos hablar de alguien que ya falleció. Por tanto, pues ahí se quedó digamos, entre tela de juicio sobre pensar o no en sus descubrimientos como algo positivo versus en su desenvolvimiento en el ámbito laboral y sobre su relación con las otras, ¿no? Qué complicado, es muy complicado, pero bueno, es como diferenciar el artista de sus actos, ¿no? Como el típico que quiere Michael Jackson y quienes no lo quieren, etcétera. Bueno, pero todos sabemos que es inocente. El ejecutivo detrás de BTS, porque por eso hice esta nota, para que todos vieran estas conversaciones. El ejecutivo detrás de BTS habla de K-pop y dice que no está intentando apoderarse de toda la industria, y pues no deberían hacerlo porque tienen que tener competidores, una competencia sana para ellos también tener un desarrollo necesario dentro de esta industria y que también los motive a ser mejores, aunque ya son bastante exigentes por sí solos. Entonces el multimillonario cerebro detrás de algunas de las mayores estrellas del K-pop rechaza estas acusaciones, y el presidente de Hype Entertainment, la agencia de management que está detrás de grupos como BTS y New Jeans, que New Jeans, por cierto, es una de las nuevas agrupaciones femeninas o femeniles que están dando de qué hablar porque son buenas. Eso es lo que afirman la chaviza, diríamos. Y afirma que mucha desinformación ha enturbiado el intento de su empresa de aumentar su participación en SM Entertainment. No sería correcto decir que intentamos apoderarnos de toda la industria, declara. Es como decir que no los culpen por ser tan buenos. Y pues ya, esa es esa nota. Y por otro lado, BTS rompe su propio récord mundial, Guinness, con una victoria en los 2023 con Nickelodeon Kids' Choice Awards, porque una vez más ha hecho historia con este tipo de nominaciones y ganó el premio al grupo musical favorito en los 2023 Nickelodeon Kids Choice Awards, que se llevó a cabo en Los Ángeles, California, aquí nomás. El premio marca el 4º año consecutivo de BTS ganando el grupo musical favorito y su 7º trofeo general de Kids Choice Awards, extendiendo su propio Guinness World Record por mayor cantidad de Nickelodeon Kids Choice Awards ganados por un grupo musical. Y bueno, esperemos que las personas que ya van para sus 25 a 30 años, cuando ya estaban más viejita, pues ya dejen de votar, ¿no? Porque pues, hay que dejar ganar a los chavos. Y la siguiente nota es sobre los perros callejeros de Chernobyl son genéticamente diferentes. Y pues claro, deberían ser genéticamente diferentes y ser como perros Superman porque pues tienen kriptonita. Un estudio demuestra que los canes son distintos, pero la explosión de vida que ha tenido la zona cuestiona que se deba a la radiación. Híjoles, el análisis genético de estos perros que hay cerca de la central nuclear de Chernobyl en Ucrania muestra que son diferentes, pero no hay pruebas que se deban a la radiación. Pues no, pero pues mucha gente se fue de ahí, cambió la forma de vivir, de convivir y de cómo fue creciendo la vegetación. Entonces también el contexto, recuerden, gracias a la epigenética, pues cambia muchísimo cómo se desarrolla un ser vivo. Y un estudio realizado a más de 300 canes asilvestrados indica que la afinidad genética cambia según aumenta la distancia con el rector número 4. Eso sí es interesante, que estalló en 1986.
Sin embargo, esas diferencias podrían deberse a causas que no tienen nada que ver con la liberación de material radioactivo o que sus niveles sean dañinos a largo plazo. De hecho, la zona está siendo testigo de una brutal explosión de vida salvaje, como una contrarrespuesta. El reactor número 4 de la central de Vladimir Ilich Lenin, a 17 kilómetros de Chernobyl, sufrió el mayor accidente en 1986, como sabemos o intentamos saber, y durante días se quemaron y liberaron a la atmósfera grandes cantidades de material radioactivo, como cesio 137 y yodo 131 y otros radionucleidos emisores de radiación ionizante. Semanas después se creó la zona de exclusión de Chernobyl en 2.600 kilómetros cuadrados a la redonda, evacuando a todos los habitantes. Y cómo le ha ido a los perritos en un entorno en un principio pues bastante adverso. Y nos dice que en cuanto al número parece que están bastante bien y en la actualidad, según el censo de la Iniciativa para la Investigación de los Perros de Chernobyl, hay más de 800 canes asilvestrados en la zona. Para Tim Musso, biólogo de la Universidad de Carolina del Sur y autor senior de este nuevo estudio, nos dice que cualquier cosa que aprendamos sobre cómo sobreviven en este ambiente será de relevancia directa para los humanos en Chernobyl y tomaron la muestra de 302 ejemplares caninos y casi la mitad viven en el entorno de la central y Pripyat, la localidad más cercana convertida hoy en ciudad fantasma. Otros 150 son de la propia Chernobyl, a 17 kilómetros de la zona cero, y los 16 restantes deambulan por Slavutich, población también ucraniana. La sangre de las muestras les permitió realizar un mapa de similitud genético. Los resultados, que fueron publicados en Science Advance, indican que estos perros son genéticamente diferentes. También lo son de los perros de canes o canes callejeros capturados en Vinnytsia, una ciudad ucraniana ubicada a 350 kilómetros al suroeste de Chernobyl. Y el estudio va aún más lejos, que nos dicen que el estudio de los animales se agrupan en tres grandes cantidades de población y desde el punto de vista genético y la pertinencia a un grupo u otro depende de la distancia de la central, que eso es muy interesante, como si estuvieran simplemente en un solo lugar reproduciéndose. Esto sugiere que la explosión de la radiación podría haber afectado a los genes de uno más o a otros, pero no hay datos por ahora. En principio, uno de los problemas que tiene la tesis de este biólogo es que el impacto del ambiente puede tener en los genes es que se topa con la realidad tras el desastre de 1986 que debió costarle la vida a infinidad de seres vivos. La zona de exclusión se ha convertido casi en un paraíso sobre la Tierra. Tras la evacuación de los sedanes y evas y el abandono de los campos, tanto la flora como la fauna ha medrado en toda la zona un entorno a la central. El trabajo publicado en 2015, por ejemplo, tuvo un gran impacto que mostraba que, en efecto, la presencia de grandes mamíferos se redujo en los primeros años tras el accidente, pero se recuperaron enseguida. Los conteos aéreos realizados desde los años 90 muestran que las poblaciones de alces, ciervos, corzos y jabalíes eran similares a las de otras regiones. Y en ausencia de los humanos, la población de lobos había aumentado en 7 veces con la mayor densidad demográfica en Europa. Bueno, esperamos que no sean luego hombres lobo. La mayoría de las investigaciones demuestran claramente que muchos organismos que viven en las regiones en zonas de exclusión presentan lesiones graves de muchos tipos. Y entonces, muchos estudios ahora sugieren que en las partes de la zona de exclusión que no son particularmente radiactivas le ha ido muy bien a muchos animales, especialmente aquellos que son cazados en otras áreas fuera de la zona. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones demuestran claramente que muchos organismos que viven en las regiones más radioactivas de la zona de exclusión presentan lesiones graves de muchos tipos. Y pues bueno, no han concluido exactamente cuál es la diferencia genética de estos perros, pero está muy interesante el análisis, ¿no? En otra nota, cambiando de tema, nos dicen, ¿por qué nunca debes hacer la cama nada más al levantarte? Y hay una simple y sencilla razón. No debes hacer la cama porque tiene cientos y miles de ácaros. Y para evitar que los ácaros se queden ahí o se dispersen o luego te coman tu pielecita, es preferible no tender la cama y dejar que no se dispersen por ahí. Nos dicen, según el doctor, una cama podría contener hasta 1.5 millones de ácaros que con un tamaño de menos de 1 milímetro de largo, invisibles al ojo humano, se alimentan de escamas de piel humana, por lo que les encanta compartir nuestras camas, donde los alergógenos que producen se inhalan fácilmente durante el sueño y son una de las principales causas de enfermedades como el asma.
¿Cómo rastrear a los ácaros? Nos dicen, sabemos que los ácaros solo pueden sobrevivir tomando agua de la atmósfera usando pequeñas glándulas en el exterior del cuerpo, por lo que algo tan simple como dejar de tender la cama sin hacer durante horas puede eliminar la humedad de las sábanas y el colchón para que los ácaros se deshidraten y eventualmente mueran. Así que ya saben, no tiendan la cama pronto para que se muevan estos ácaros y que no succionen todo su sudorcito que dejaron ahí en la cama. Y pues ya, esa es la nota de por qué no tender la cama. Y por último, anuncian Parlamento abierto para definir iniciativa de ley de ciencia. Habíamos ya estado hablando de cómo se habían estado peleando sobre esta ley de la ciencia y aparentemente ya van a abrir esta dictaminación sobre la iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, presentada por el Ejecutivo Federal, para lo cual realizará un Parlamento abierto con al menos 7 foros, con el fin de garantizar la participación de los sectores involucrados. Y a mí me parece bastante bien, pero esperemos que las personas que estén ahí tengan el suficiente criterio como para poder ver los efectos a largo plazo. Y pues bueno, eso fueron las notas del día de hoy, martes, y nos vemos mañana con las notas del 8 de marzo. Y como les anticipaba en un principio, respeten simplemente las opiniones de los demás y cómo no estar enojado después de que hacen tanto daño y nadie te ayuda. Punto. Esto es Punto Semántico. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el día de mañana con más notas. Por acá. Bye.